Llevo exactamente año y medio intentando hacer trading, ser rentable. En el camino me encontré muchos obstáculos. Me estafaron, me fue mal. Y yo le seguí intentando. Claro que ya con mi señora y tuve problemas. ¿Por qué? Por lo mismo de que pues el dinero. Tengo un negocio. Mi negocio está a punto de irse a la quiebra. Pero yo decidí entrar a Burs porque digo, sí o sí tengo que aprender. Entonces yo con ese dinero bien puedo ir levantándome, pero decidí formarme, ¿me entiendes? Y pues digo, sí o sí tengo que aprender. ¿Por qué? Porque si este mundo existe en realidad, así como me estafaron, yo siento que hay algo dentro de esto, ¿no? Hola traders, hoy te comparto una mentoría que tuvimos con un alumno que está iniciando en el programa. Es alguien que al igual que tú está aprendiendo a ubicarse en el mercado, ubicando sistemas de trazado, que en este caso son parte de la metodología de la escuela, o algunos order blocks, algunos niveles, cómo marcar ciertos soportes o entre comillas resistencias como algunas personas lo conocen en el ámbito básico. Porque el problema es que alguien ve algo en un video, aprende algo y lo empieza a replicar en el mercado y no desarrolla un pensamiento crítico para saber cómo escoger un buen nivel. Esta es una mentoría básica. Si estás iniciando en el mundo del trading, a conocer algunos aspectos técnicos te ayudará un montón, así que te comparto este extracto. Está súper interesante esto. ¿Por qué consideras que no puede hacer un retroceso profundo porque hay una ruptura? Eso no lo entendí bien. ¿A cuál te le llamas ruptura? ¿A lo de aquí o a lo de aquí? En la de aquí, en esta. Okay. Esta rompe esta, ¿no? Claro. Ahora, una consulta más. ¿Para ti qué es una ruptura? O sea, ¿para qué sirve una ruptura? ¿Qué significa una ruptura para ti? Para mí una ruptura se basa en confirmaciones a modo de cambio de estructura. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Está relativamente sencillo. Lo que tenemos que trabajar contigo son dos cosas. Obviamente eres un alumno que está adaptándose y aún está en el proceso de aprendizaje en este momento. Entonces, dentro de esta etapa, tú estás en esta primera, que es básicamente aprender. Inicias el programa en cero, ¿sí? Sí. Ok, entonces estás aprendiendo los conceptos. Eres como que alguien que está leyendo el libro y está aplicando lo que va leyendo. Y bien, tú estás en la etapa de aprendizaje. Entonces, Gustavo, estás viendo las lecciones, teniendo estas sesiones y aplicando lo que se va desarrollando y aprendiendo. Pero viene la segunda etapa, donde viene la parte donde yo le llamo que es interiorizar, ¿no? Donde tú ya lo aprendido llega a una etapa de dominio, una maestría, donde tú ya no solo sabes que eso es una línea, sino que en qué contexto o criterio utilizarlo. Para dar un salto del paso 1 al paso 2, viene el criterio, el pensamiento crítico. Porque aquí vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Se te enseña a cómo utilizar un martillo. Pero en el paso 2 tú ya sabes cuándo aplicarle más fuerza, cuándo no, cuándo sí o cuándo en realidad usar la mano simplemente. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar, y esto es lo que quiero que nos enfoquemos en esta sesión. Obviamente voy a responder tus preguntas, pero va a ser desde esta óptica. No simplemente es para que dentro de una estructura venga y yo te diga, Gustavo, es que cuando pase esto tienes que esperar esta vela y cuando pase esta vela vendes o compras. Y es que eso va a salir nuevamente a la práctica y va a generarse nuevamente algunas confusiones. Vamos a hablar desde el criterio y el fundamento para que tú puedas ir entendiendo cuándo sí y cuándo no. Partiendo de este preámbulo, vamos a entender lo siguiente. Si nosotros nos enfocamos en las figuritas, o sea, en la secuencia de rupturas, como le llamas, máximos más arriba, bajos más abajo, vas a encontrarlo en todos lados. Vas a irte a temporalidades de un minuto, de una hora o de un día, y es que el mercado siempre se va a mover así. Y es que siempre vas a encontrar esas rupturas. Aunque no quieras, vas a ver rupturas por todos lados. Y a veces viene ese punto donde digo, ok, me enseñaron que cuando el precio hace esto o hace esto, yo debo hacer esto, pero lo veo en todos lados. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál funciona? Compro, vendo, y entra el boom. La confusión, que es donde estás ahora. Entonces, vamos a ir al preámbulo. Primero, para poder nosotros entender una ruptura, debemos entender cuál es la intención. Y la intención de esto es poder identificar quién va ganando. Esto es una lucha, es una guerra entre compradores y vendedores. Entre ellos están batallando y por eso es que esto es como un ritmo de palpitación. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero dentro de ese proceso,
empezamos a ver cómo empiezan a generarse o cómo ciertos picos, vamos a llamarle por un tema más fácil de explicar, cómo estos picos van ganando terreno. Y podemos ver que en este ejemplo cada vez hay picos que van llegando más alto. Quiere decir que los compradores están teniendo fuerza. Los vendedores igual están presentes, pero los compradores están teniendo por el momento. Y es porque tienen más fuerza en el sentido de que tienen más dinero, que esto es lo que mueve el mercado, plata. Entonces, si el mercado lo mueve la plata, el dinero, es muy importante saber a qué horas se presentan los ganadores, ¿no? O sea, quien termine dándose el vendedor comprador. Y es obviamente en ciertos horarios, en ciertas sesiones de la mañana, tarde, noche, no importa a qué hora puedas invertir, el mercado está abierto las 23 horas al día. Entendiendo este pequeño preámbulo, vamos a desarrollar esto y vamos a ver el ejemplo que tú me muestras en pantalla. Entonces, nosotros podemos ver aquí, esto es hoy, ¿verdad? 22 de septiembre. Y este es hoy porque mi cuenta tenía TradingView, pero se me cortó. Exceso de pago. Listo. Entonces, nosotros tenemos que ver la verticalidad del mercado, Gustavo. Es un consejo que puedes ir adaptando. La verticalidad es un nombre que yo invento, no es que lo vayas a googlear, es una forma de explicar qué tan vertical hay un movimiento. Por ejemplo, tenemos un movimiento vertical que es como el que acabo de dibujar y otro que es un poco más horizontal, que es más lento. Mientras más vertical, pues el precio quiere decir que ha tenido más fuerza y más dinero. Entonces, cuando tú quieres escoger tus rupturas, tus inicios de impulso o ir aplicando el sistema de trazado, que es lo que veo que estás identificando aquí, que es parte de la metodología de la escuela, siempre prioriza que esos máximos o esos mínimos que tú estás escogiendo tengan la fuerza necesaria de generar una verticalidad. Por ejemplo, aquí podemos ver acá a la izquierda este gran movimiento vertical, espectacular. Entonces, me interesa a mí aplicar lo que yo sé, sea si estás en etapa de sistemas de trazado, estás aprendiendo FIBO, estás aprendiendo order blocks o cualquier método que vas a seguir aprendiendo con nosotros, se debe de aplicar donde hay dinero. Y aquí hay dinero, así que ahí podemos ir, vamos desarrollando esto. ¿Dónde más podemos tener esta ligera verticalidad? Y tenemos esto, y tenemos esto. Y, oh sorpresa, aquí no veo que hayas marcado ningún sistema de trazado en este rally. Y es donde el mercado nos está mostrando que ingresa dinero. Sí. Aquí de igual manera, aquí sí lo identificaste y esto está bien. ¿Cómo sabemos que tiene suficiente fuerza de dinero cuando esa verticalidad logra generar nuevos máximos, lo cual me parece genial porque aquí logra vencer esto, logra vencer este máximo como tienes marcado, pero aquí viene mi consulta, ¿no? Tú aquí decides marcar un sistema de trazado 2, pero acá tenemos una consulta. Aquí el precio 1 no me ha generado una verticalidad y esa verticalidad no ha logrado superar el máximo anterior. O sea, yo ahí no debería estar confiado de comprar. Okay. Pero antes de seguir hablando de correcciones o de teoría, vamos hablando del fundamento. Ya entendimos el tema del dinero y la verticalidad. Entonces tú abres tu gráfico y en vez de ponerte a ver mínimos y máximos por todos lados, que los vas a encontrar, repito, en como cucarachas, literalmente en casa, aquí tú estarías viendo, oh, acá tengo un máximo, oh, aquí tengo un mínimo, oh, acá otro máximo, acá otro mínimo, ¿cuál toco? Vas a fijar tu vista y vas a ver, ok, ¿cuáles tienen los movimientos verticales? Que son los que acabo de colocar en este instante, ¿no? Rectángulos rojos. Lo segundo es los horarios y sesiones. ¿Ya viste sesiones y horarios de mercado en clase? Sí, ya vi todo eso. Bien, entonces, nuevamente, una frase que yo menciono mucho. Conocimiento no es igual a sabiduría. Estás recibiendo el conocimiento, pero en base a este tipo de sesiones 1 a 1. ¿Cuántas mentorías vas tomando en el programa? Hasta ahorita contigo sería 1, 2, 3, 4. Ok, listo, estás arrancando aún. Entonces, es esto donde realmente tú forjas más aprendizaje, ¿ok, Gustavo? Porque repito, conocimiento no es sabiduría, conocimiento es lo que estás recibiendo en las clases en vivo, las sesiones grupales, pero aquí es donde es ya, ok, lo que tú necesitas, ¿ok? Entonces, ahora entendiendo esto, y eso lo apuntas, lo memorizas, igual esto queda grabado, vas a ver la verticalidad. Eso va a ser una forma sencilla de entender dónde hay más dinero y fuerza, o sea, compradora o vendedora. Punto 2, vas a fijarte con más probabilidad a qué hora
es donde se dieron esos rallies. Y por ejemplo, aquí tenemos, es tipo examen. Gustavo, ¿a qué hora apertura Londres? Hey, si realmente quieres más de ese contenido, pues dale un me gusta y suscríbete. Continuamos. Las 2 de la mañana. Listo, 2 de la mañana hora Perú, 3 de la mañana hora Nueva York. Bien, entonces, ¿a qué hora apertura Nueva York? Hora México, 6 de la mañana. Listo, 6 de la mañana hora México, 8 de la mañana hora Nueva York. México 2 horas de diferencia en Nueva York, al menos hasta esta temporada. Entonces, tenemos aquí algo súper curioso. ¿Cuál de estos dos rallies crees que tiene más ingreso de dinero por probabilidad de horario? Tienes este, que es a las 6. Que es justo aquí súper interesante, mira. Aquí apertura Nueva York a la hora de México. Entonces, ese nivel que tú has estado ignorando es probablemente uno de los más importantes con los que debes de trabajar. Podría decir que el más poderoso. Exacto, es el que más señales nos da que ahí ingresó dinero, ¿ok? Entonces, estaríamos descartando este, en primer lugar porque está incorrecto. O sea, el impulso que nos dio a partir de ese precio no ha llegado a generar ni un máximo hasta el momento. Este sí también, este es válido por el rally, está dentro de la sesión de Nueva York, casi a las 10, todo está bien. Entonces, hasta este momento acabamos de hablar algo genérico para que podamos entender con cuál trabajar, pero aún no hemos resuelto tu duda. ¿Qué ocurre cuando lo rompes? Y compro, vendo, ¿qué hago? Entonces, vamos a ir nuevamente a la pantalla blanca. Cuando entendemos los fundamentos, se resuelven muchas cosas. Nosotros, nuestro objetivo aquí, Gustavo, y es algo que debes entender, somos surfistas y como cualquier surfista vamos a seguir a la ola. Si no hay ola, no nos sumamos. Para que me entiendas cómo yo voy tomando la pregunta, tú al inicio de la mentoría me dices, mira, ¿no? Que hay una ruptura, que hay esto, y no sé si al final compro, vendo, ¿qué hago? Es como si un surfista se preguntara, mira, una olita en la orilla. ¿Surfeo en esa olita de la orilla? O mejor espero una gran. Y es como empieza. Exacto. Entonces, realmente un surfista ni siquiera se pregunta eso. No se preocupa en los pequeños movimientos del mar. Ignora eso y espera a qué hora sea. Obviamente un surfista ya tiene sus tips, ¿no? Sabe a qué hora está la marea, sabe en qué playas sí, en qué playas no. Y acá es lo mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, rayo de nuevo aquí, vamos a imaginar que tenemos una estructura. Voy a dibujar una estructura. Dame un momento. Tenemos el precio que va desarrollándose, van moviéndose y tenemos ya una presencia compradora evidente aquí. Entonces, aplicando algunos conceptos básicos, obviamente cuando haces tu análisis no es que siempre tienes que rayar el vertical, pero es una forma más fácil de poder ser selectivo en todo lo que hay en el mercado. Identificamos que aquí tenemos dos rallies grandes. Podemos observar que tenemos aquí los niveles, donde nosotros ¿qué vamos a buscar, Gustavo? ¿Qué vamos a buscar en estos niveles? Compra. Bien. Porque ahí es donde nosotros podemos identificar con mucha probabilidad que es donde se ejecutaron las compras, porque obviamente ese precio subieron. Sí. El punto y el detalle aquí es el siguiente. El precio, siempre hay una lucha, ¿no? Puede empezar a hacer este tipo de cosas. Y obviamente tu consulta es, Jean-Pierre, pero aquí está haciéndome esto. ¿Qué hago? ¿Vendo? No. Ignóralo, no te pierdas en esas pequeñeces. En realidad, lo que nos interesa es cuando el precio llegue aquí. Y ahora vamos a ver qué ocurre si rompe uno de esos. Pero hasta aquí, como te mencionaba al inicio, el surfista no se preocupa en las pequeñas olas de la orilla, sino en las grandes. Al encontrarlas, su mente se enfoca como un tigre en eso. Aquí lo mismo, nos importan estos niveles. Esto cuando hablamos en una temporalidad de aproximadamente 1 hora a 1 minuto, porque es aquí donde nosotros podemos ver las sesiones de mercado, donde podemos ver los horarios, cierres de las sesiones de mercado. Ya cuando ves en una estructura de una temporalidad de 4 horas, 2 horas, 8 horas, esto de aquí ya es válido porque realmente es grande. Realmente es grande. Bien. Entonces, entendiendo esto, ese es el primer punto o el foco correcto, escoger dónde hay dinero. Pero ¿qué ocurre cuando el mercado llega y genera una ruptura? Recuerda que hasta el momento lo que nosotros tenemos es una hipótesis. O sea, según yo, según mi análisis, esa es la parte más valiosa y aquí tienes que prestar atención. Vamos a imaginar que el precio viene desarrollando esto. Plan, 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 plan. Y llega. Se supone que ingresaron compradores, Gustavo. ¿Cómo se confirma esta hipótesis? Cuando empiezan a ingresar compradores, o sea, vemos que el precio toca y ¡boom! Aparece una vela grande, aparece un movimiento fuerte. ¿Cuándo decido comprar? Cuando empieza a ganar terreno, donde aquí como tú ves, empieza a generar esas pequeñas rupturas.
Ok. Y aquí es donde yo decido recién comprar. ¿Qué va a ocurrir si el precio en uno de nuestros niveles no nos da ese comportamiento? O sea, el precio empieza a dar lo siguiente. Empieza, llega y viene con su estructura, pero no nos viene a dar ninguna presencia compradora. Y el precio continúa así y termina rompiendo, Gustavo. Aquí tú dices, oh, entonces tenemos que vender. No. ¿Por qué? Y aquí nuevamente lo que quiero que captes es la lógica. Nosotros decidimos esperar una oportunidad de compra en estos niveles porque anteriormente en el ejemplo habíamos visto que el precio generó grandes impulsos. Ahí está. Si nosotros decidimos vender aquí, porque algunos pueden decir, oh, Jean-Pierre, pero ya rompió, o sea, no hay compradores, es que el precio va a continuar cayendo, entonces aprovechamos esa caída, ¿verdad? Hasta el siguiente punto de compra. Es una lógica que no está tan mal. Pero ahora te voy a explicar qué es lo que ocurre. Nosotros debemos de entender que si vendemos, nosotros tenemos que tener claro dónde es que iniciaron estas ventas. Y en este ejemplo, estas ventas iniciaron, voy a cambiarle el color, un color azul, estas ventas iniciaron aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jean-Pierre ya está cayendo, o sea, igual, todavía no hay puntos de compra, sí. Pero si yo decido decido vender, o sea, generar una ganancia con la caída del precio aquí, ¿qué va a pasar? El problema no es que vaya a subir, es que no tengo dónde colocar un buen stop loss, Gustavo. Sí, sí. Porque lo típico, y esto es lo que pasa con las personas al inicio, es que dicen, ok, voy a vender, ¿dónde pongo mis stop loss? Bueno, acá hay un máximo, aquí pondré pues mis stop loss, mi take profit en la otra parte de compra, aquí, listo, bien, ya, listo, que el precio haga lo que quiere. Y el precio hace lo que quiere, o sea, sigue bajando, boom, bang, stop loss, luego baja, un montón de cosas, porque no entraste a un buen precio. Entonces, siempre y cuando tú no entres a un buen precio, el precio puede hacer lo que guste, puede subir, vuelve a tocar el área de, si quieres, de ventas, y luego boom, cae, se pone a bailar un rato, y recién llega a donde tú pensabas que podría llegar, recién llega ahí, pero como tú no ingresaste a un buen precio, terminaste ingresando en todo el ruido, a mitad de todo, y el precio puede, plena balacera entre compras y ventas, tú puedes salir perjudicado. En cambio, si tú entiendes muy bien cuál es tu trinchera, sabes muy bien dónde esperar. Entonces, no es que porque rompa un nivel de compras tú ya vendas. Lo que ocurre es que tenemos que entender que no es que no vaya a caer, sino que no estamos en una trinchera, no tenemos un punto de protección y cualquier mínimo movimiento puede ir a nuestro stop loss. Ya con más experiencia podrás entender cuándo sí puedes vender de manera inmediata, pero por el momento, mientras no adaptes este criterio, no te recomendaría que sin un nivel de compra lo rompió de una vez vendas. Aún no es que no se pueda y no es que no se recomiende, aún no estás preparado para eso y es por esta lógica. Ahora, ¿qué consejo o cómo vamos a ir cerrando esto entonces? A mí en intraday, bueno, en scalping, perdón, es donde no se me da. En intraday, ahí es donde las operaciones sí se me dan. ¿Qué temporalidad es la que más utilizas? 1 hora 15 minutos. ¿Qué par activas? ¿Pero qué par más usas? Estoy nada más trabajando con el euro, libra yen, oro y Nasdaq. Vamos con el euro entonces. Hasta aquí vamos a ir cerrando la sesión, Gustavo. No sé qué te pareció. Si te puedo ayudar, cuéntame. No, está estupenda, estupenda, y pues ahora sí que me sacaste de dudas que yo tenía, porque lo que yo espero es ser scalping. Vamos a traer más contenido de valor, y recuerda, si no quieres estar como espectador esperando cuando se suba una mentoría y quieres ser parte de la escuela, ser parte de los alumnos y trabajar uno a uno contigo y todos los mentores, en el enlace en la descripción puedes ser un alumno Gold y empezar ya. Y si por otro lado eres un alumno que no ha logrado aprovechar la formación por motivos externos, salud, trabajo u otros más, y deseas retomar, mejorar tu psicotrading, manejar tu personalización, pues consulta asistencia sobre Impulso Club, que es un regalo que he desarrollado para muchos de ustedes. Y nos vemos en la siguiente mentoría.